Usted aquí no significa nada. Esas 5 palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas, frente a 100 invitados que fingieron no escuchar mientras yo me convertía en el espectáculo más cruel de la noche. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Clara Mendoza. Tengo 63 años y hasta hace 2 meses creía conocer mi lugar en este mundo. Madre de Álvaro, suegra de Camila, abuela de la pequeña Sofía. Vivía en mi modesta casa de la colonia Roma Norte, donde cada mañana preparaba café de olla como me enseñó mi madre, donde regaba mis geranios del balcón y donde guardaba las fotos de mi nieta en cada rincón disponible. Esa tarde de sábado, mientras planchaba mi único vestido elegante, el azul marino que compré para la boda de mi hijo hace 5 años, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. «Mamá, ¿ya estás lista para la celebración?». Era la voz de Camila, mi nuera, sonando extrañamente tensa. «Por supuesto, mija, ya tengo el regalo de tu mamá listo», respondí, mirando hacia la mesita donde descansaba una caja de madera que había mandado grabar con las iniciales LM, Leonor Montenegro. Dentro, había colocado un rebozo de Oaxaca que pertenecía a mi abuela, una pieza que consideré el regalo perfecto para celebrar el ascenso de mi consuegra como presidenta del Club de Damas de las Lomas. Lo que yo no sabía era que esa caja contenía mi propia humillación envuelta en papel de regalo. El Salón Los Alcatraces, ubicado en Polanco, brillaba como un palacio aquella noche. Las lámparas de cristal de Bohemia colgaban del techo como estrellas capturadas, mientras el aroma de gardenia y jazmín flotaba entre las mesas adornadas con mantelería francesa. Un cuarteto de mariachi interpretaba La Bikina con elegancia, mientras los meseros servían champán cristal en copas, que probablemente costaban más que mi renta mensual. Llegué a las 8 en punto, como habíamos acordado. Llevaba mi vestido azul, mis zapatos negros de tacón bajo, los únicos que no me lastimaban los juanetes después de tantos años trabajando de pie, y mi bolsa de mano donde guardé el regalo con tanto cuidado como si fuera un tesoro. Pero desde el momento en que puse un pie en el salón, supe que algo estaba terriblemente mal. Los invitados me miraban con esa sonrisa falsa que se usa para los intrusos. Reconocí algunas caras. Esposas de empresarios, madres de compañeros de escuela de mi nieta, señoras que lucían joyas que podrían pagar la educación universitaria de varios niños, todas perfectamente arregladas, con sus cabellos recién salidos del salón, sus vestidos de diseñador y sus perfumes franceses creando una nube de opulencia que me hizo sentir como una marchanta perdida en una galería de arte. Busqué con la mirada a mi hijo Álvaro. Lo encontré en una mesa cercana al estrado, vestido con un traje que no reconocí, seguramente nuevo y caro, platicando animadamente con un grupo de hombres que gesticulaban con esa confianza que solo da el dinero. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él levantó la mano en un saludo breve, casi mecánico, como quien saluda a una conocida lejana. Caminé hacia él, esquivando meseros que balanceaban charolas de canapés que jamás había visto en mi vida. Caviar ruso, salmón ahumado, quesos franceses cuyo nombre no sabía pronunciar. Mis tacones resonaban contra el mármol del piso, un sonido que me hacía sentir cada vez más consciente de mi presencia fuera de lugar. «Buenas noches, mijo», le dije cuando llegué a su mesa, inclinándome para darle un beso en la mejilla como siempre hacía. Álvaro se puso rígido. Sus compañeros de mesa me observaron con curiosidad mal disimulada. «Ah, mamá, no sabía que ya habías llegado», murmuró, sin levantarse, sin presentarme con sus acompañantes. «¿Por qué no vas a saludar a Camila? Está por allá con su mamá». Fue entonces cuando la vi. Leonor Montenegro se alzaba en el centro del salón como una reina en su corte. Tenía 65 años, pero los cargaba con la elegancia de quien nunca ha conocido las preocupaciones del dinero. Su cabello plateado estaba recogido en un chongo perfecto. Su vestido rojo sangre parecía hecho a la medida de su cuerpo esbelto, y los diamantes en sus orejas captaban la luz de las lámparas creando pequeños arcoíris.
A su alrededor se agrupaba un círculo de admiradoras que colgaban de cada palabra que salía de su boca pintada de carmín. Camila estaba a su lado, radiante en un vestido dorado que jamás habría podido permitirse con el sueldo de mi hijo, asintiendo con devoción a cada comentario de su madre. Respiré profundo, ajusté mi bolsa donde llevaba el regalo, y me acerqué al grupo. «Buenas noches, señora Montenegro. Felicidades por su nombramiento», dije con la sonrisa más cálida que pude reunir, extendiendo mi mano para saludarla. El círculo de mujeres se abrió como el mar rojo. Leonor me miró de arriba abajo con esos ojos verdes que parecían escáneres evaluando mercancía defectuosa. Su mirada se detuvo en mis zapatos, subió por mi vestido, se fijó en mi cabello que había peinado con tanto esmero, y finalmente llegó a mi rostro. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. «Vaya, vaya», dijo finalmente, sin estrechar mi mano. «¿Y usted quién es exactamente?» Mi sonrisa se congeló en mis labios. Camila se puso pálida. Soy Clara, la mamá de Álvaro, su consuegra», respondí, sintiendo que mi voz sonaba más pequeña de lo que pretendía. Leonor intercambió una mirada con las mujeres que la rodeaban. Una sonrisa fría curvó sus labios. «Ah, sí, la suegra de Camila». La forma en que pronunció suegra hizo que la palabra sonara como una enfermedad contagiosa. «¿Qué hace usted aquí?». La pregunta me golpeó como una bofetada. El murmullo de conversaciones a nuestro alrededor se detuvo. Podía sentir las miradas clavándose en mí desde todas las direcciones. Camila me invitó. «Vengo a felicitarla por su nombramiento y a entregarle un regalo», tartamudeé, levantando la caja que había preparado con tanto amor. Leonor miró la caja como si contuviera una bomba. «¿Un regalo? ¿De usted?». Su risa fue como cristales rompiéndose. «¡Qué encantador!», pero no extendió las manos para recibirlo. En ese momento, como si hubiera aparecido de la nada, se acercó un joven de traje negro que reconocí como el gerente del salón. «Disculpe, señora», le dijo a Leonor con una reverencia que bordeaba lo ridículo. «¿Esta señora está en la lista de invitados?». Mi corazón se detuvo. Leonor sonrió con la crueldad de un depredador que ha encontrado a su presa herida. «¿Lista de invitados?». Elevó la voz lo suficiente para que media sala pudiera escuchar. «No, querido. Esta señora no está en ninguna lista. Creo que se ha confundido de evento». El calor subió por mi cuello como lava. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el regalo que ya nadie quería recibir. «Pero Camila me llamó», susurré, volteando hacia mi nuera, buscando su apoyo, una explicación, cualquier cosa. Camila bajó la mirada al piso, como si las líneas del mármol fueran lo más fascinante del mundo. Fue entonces cuando Leonor pronunció las palabras que quedarían grabadas en mi alma para siempre. «Mire, señora, usted aquí no significa nada, absolutamente nada». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. 100 personas fingieron no haber escuchado mientras yo me convertía en el centro de una humillación pública que jamás imaginé posible. Mis piernas temblaron, pero me mantuve de pie porque caer ahí habría sido darles exactamente lo que querían. «Su vestido», continuó Leonor, examinándome como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Debe ser de algún tianguis de la Lagunilla, ¿verdad? Se nota a kilómetros». Las risitas disimuladas de sus amigas se extendieron como ondas en un estanque. Una de ellas, una mujer rubia con más cirugías que años naturales, murmuró algo sobre gente que no conoce su lugar. Busqué desesperadamente los ojos de mi hijo en la distancia. Álvaro seguía sentado en su mesa, pero ahora miraba fijamente su copa de whisky como si contuviera los secretos del universo. No se levantó. No se acercó. No dijo una sola palabra en mi defensa. «¿Y esa caja que trae?». Leonor señaló mi regalo con un dedo adornado con un anillo de esmeraldas. «Probablemente huele a naftalina y a mothballs, como esas casas viejas donde vive gente de su clase». Algo se rompió dentro de mi pecho. No fue mi corazón, porque eso habría sido demasiado limpio, demasiado dramático. Fue algo más profundo, más silencioso, como cuando se revienta una tubería dentro de las paredes y el agua empieza a filtrarse lentamente, sin que nadie se dé cuenta hasta que todo se inunda. «Señora Montenegro»,
logré decir con un hilo de voz. Yo solo vine a felicitarla y a traerle este detalle. Es un rebozo que perteneció a mi abuela. ¿Un rebozo? Su carcajada resonó por todo el salón. ¿De verdad pensó que yo, presidenta del Club de Damas de las Lomas, usaría un trapo viejo de su abuela muerta? Las lágrimas peleaban por salir, pero me mordí el interior de las mejillas hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No les daría esa satisfacción. No aquí, no frente a toda esta gente. Fue entonces cuando recordé algo que había elegido olvidar durante años. Una conversación que había tenido con Camila apenas 6 meses atrás, cuando me suplicó por teléfono, llorando. «Suegrita, por favor, necesito que me ayude. Mi mamá está muy enferma. Necesita una operación urgente en el Hospital Ángeles. Son 200,000 pesos y no tenemos tanto dinero junto». Yo había vaciado mi cuenta de ahorros sin pensarlo 2 veces. El dinero que había juntado peso por peso durante 15 años trabajando en una tintorería, levantándome a las 5 de la mañana para planchar camisas y vestidos de gente que ni siquiera me veía a los ojos. Todo ese dinero se lo di a Camila para salvar a la mujer que ahora me humillaba como si yo fuera basura. También necesitamos para el tratamiento posterior, había continuado Camila. Son otros 50,000 pesos para medicinas y terapias. Y yo había vendido las joyas de mi madre, el collar de perlas que me había dado en su lecho de muerte, diciéndome, «Esto es para tus momentos más difíciles, mi niña». Los aretes de oro que habían pertenecido a 3 generaciones de mujeres en mi familia. Todo lo vendí porque Camila me aseguró que sin esa operación, su madre moriría. Ahora esa misma mujer, completamente sana, me miraba con desprecio mientras sus amigas reían de mi vestido barato. ¿Sabe qué? Leonor se acercó tanto que pude oler su perfume francés mezclado con el aroma del desprecio. Creo que usted se confundió de evento. Esta es una celebración para gente de sociedad, no para empleadas domésticas. Empleada doméstica. Como si los 30 años que trabajé en la tintorería, los fines de semana cosiendo para sacar dinero extra, las noches en vela cuidando a mi hijo cuando estaba enfermo, no significaran nada. Como si toda una vida de trabajo honesto fuera motivo de vergüenza. Yo no soy empleada doméstica, logré susurrar, aunque mi voz sonó quebrada. Ah, ¿no? Pues se ve igualita a la muchacha que limpia mi casa los martes. Más risas, más cuchicheos, más miradas que me atravesaban como cuchillos. El gerente del salón se acercó nuevamente, esta vez acompañado de un guardia de seguridad. Señora, si no está en la lista de invitados, tengo que pedirle que se retire. Miré una vez más hacia donde estaba mi hijo. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Vi algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez vergüenza. Pero cuando abrió la boca para hablar, Camila le puso una mano en el brazo y él volvió a cerrarla. Mi nuera, la mujer a quien había tratado como a una hija, a quien había cuidado cuando tuvo neumonía, a quien le había enseñado a hacer mole poblano para que mi hijo se sintiera en casa, ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Está bien», dije finalmente, mi voz apenas un suspiro. «Ya me voy», pero antes de partir, hice algo que nunca pensé que haría. Me acerqué a Leonor y le extendí la caja con el regalo, para que no diga que no le traje nada para su celebración. Ella la tomó con las puntas de los dedos, como si fuera radiactiva. «Muy considerado de su parte», dijo con sarcasmo, aunque hubiera preferido que no se hubiera molestado. Caminé hacia la salida con la espalda recta, a pesar de que cada paso me dolía como si caminara sobre cristales rotos. Podía sentir las miradas clavándose en mi espalda, los susurros siguiéndome como moscas. Justo antes de llegar a la puerta, escuché la voz de Leonor elevándose por encima del murmullo. «Ay, qué pena. Ahora van a decir que invitamos a cualquier peladita con tal de llenar el salón». Las carcajadas que siguieron me acompañaron hasta la calle. Una vez afuera, bajo la luz amarillenta de los faroles de Polanco, me permití temblar. Me recargué contra la pared fría del edificio y cerré los ojos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento me convertí en alguien de quien mi propia familia se avergonzaba? ¿Cuándo dejé de ser Clara, la madre que había sacrificado todo por su hijo, para convertirme en esa señora
¿Que no merecía estar en el mismo lugar que gente decente? Recordé entonces algo más. Hacía 3 años, cuando mi hijo quiso comprar su departamento en la Roma Norte, también había venido a mí. Mamá, si no junto para el enganche, se me va la oportunidad de mi vida. Son 300,000 pesos, pero es una inversión. Cuando lo pague me lo quedo para siempre. Hipotequé mi casa. La casita de 3 recámaras donde había vivido desde que enviudé, donde había criado a Álvaro, donde guardaba cada recuerdo de mi vida. Todo para que él pudiera tener su patrimonio. Y cuando nació mi nieta Sofía, y Camila necesitó dinero para la cuna, la ropa, los pañales de marca que insistía en comprar, otra vez fui yo quien abrió la cartera. Es que usted entiende lo que es ser abuela, suegrita. Quiere lo mejor para su nieta, ¿verdad? Claro que quería lo mejor para Sofía. Por eso vendí mi anillo de matrimonio. El único recuerdo tangible que me quedaba de mi esposo muerto, el hombre que me había amado de verdad, que nunca se avergonzó de presentarme a nadie, que me hacía sentir como la mujer más valiosa del mundo. Todo lo di, todo lo sacrifiqué, y para ellos, yo no significaba nada. Saqué mi celular con manos temblorosas y llamé un Uber. Mientras esperaba, una pareja elegante salió del salón, riéndose de algún chiste privado. La mujer llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo de 6 meses. El hombre fumaba un puro que olía a dinero. Me miraron con curiosidad cuando pasaron junto a mí, como si trataran de recordar dónde me habían visto antes. Luego siguieron caminando, ya olvidándose de mi existencia. Cuando llegó el Uber, un Tsuru viejo manejado por un señor de mi edad que me sonrió con bondad genuina, por fin me permití llorar. Las lágrimas cayeron silenciosas mientras recorríamos las calles de una ciudad que de pronto se sentía ajena, hostil. ¿Está usted bien, señora?, me preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Sí, mentí. Solo fue una noche muy larga, pero en el fondo sabía que no estaba bien, y que tal vez nunca volvería a estarlo. Llegué a mi casa a las 11 de la noche, pero se sentía como si hubieran pasado años desde que salí por la mañana. La cerradura se atascó, como siempre, y tuve que forcejear con la llave mientras mis manos todavía temblaban por la humillación. Cuando finalmente logré abrir, el silencio de mi hogar me recibió como un abrazo frío. Mi casa olía a canela y vainilla, porque esa mañana había horneado conchas pensando que tal vez Álvaro y Camila vendrían a visitarme después de la celebración, como solían hacer antes. ¡Qué ingenua fui! Las conchas seguían ahí, cubiertas con un trapo de cocina, esperando a unos invitados que nunca llegarían. Me quité los zapatos en la entrada y caminé descalza hasta mi recámara, sintiendo el piso frío contra mis pies hinchados. En el espejo del tocador me vi por primera vez desde que salí del salón. Mi cabello, que había peinado con tanto cuidado, estaba despeinado. Mi lápiz labial se había corrido un poco, probablemente cuando me mordí los labios para no llorar. Mis ojos estaban rojos pero secos, como si todas las lágrimas se hubieran agotado durante el trayecto a casa. Me quité el vestido azul marino con movimientos mecánicos. Mientras lo colgaba en el closet, recordé la última vez que me lo había puesto, en la graduación de mi nieta Sofía del kinder. Ese día, Camila me había dicho que me veía muy elegante para ser abuela. Pensé que era un cumplido. Ahora me daba cuenta de que tal vez había sido otra de sus indirectas envenenadas. Me puse mi camisón de algodón, el que mi hermana me había regalado en Navidad, y me senté en la orilla de la cama. Por primera vez en horas, el silencio me permitió pensar con claridad, y lo que pensé me aterrorizó más que toda la humillación del salón. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿En qué momento me convertí en alguien a quien se podía tratar así? Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran como agua sucia por un desagüe. Recordé el día que conocí a Camila, hace 6 años. Álvaro me la había presentado en este mismo comedor, donde ahora solo comía yo sola la mayoría de los días. Era una muchacha bonita, de 25 años, con ojos grandes y una sonrisa que parecía sincera. Venía de una familia acomodada de las Lomas, me había dicho mi hijo con orgullo, como si eso la hiciera automáticamente mejor persona. «Mucho gusto, señora Clara», había dicho, estrechándome la mano con delicadeza. «Álvaro me ha hablado mucho de usted».
Yo la recibí con los brazos abiertos. Le preparé su comida favorita cuando venía de visita. Le enseñé las recetas familiares que mi madre me había heredado. La incluí en cada celebración como si fuera mi propia hija. Cuando se enfermó de gripe durante el primer año de noviazgo, fui yo quien fue a cuidarla a su departamento, quien le llevé caldito de pollo y té de manzanilla. «Ay, suegrita, usted es un ángel», me decía entonces. «No sé qué haríamos sin usted», pero las señales estaban ahí. Yo las ignoré porque quería creer que mi hijo había encontrado el amor verdadero, como aquella vez que llegaron a cenar y Camila miró mi vajilla con una sonrisa tensa, que «vintage», había comentado, tocando apenas el plato con las puntas de los dedos, o cuando le serví agua de Jamaica en mi jarra de vidrio y ella pidió agua embotellada porque la de la llave le caía mal al estómago, o todas las veces que llegaba a mi casa y inmediatamente empezaba a revisar su teléfono, como si estar aquí fuera una obligación tediosa que había que soportar. Pero la primera puñalada real llegó el día de su boda. Me levanté de la cama y caminé hasta el closet, donde guardaba mis documentos importantes. Ahí, entre papeles viejos y fotografías, encontré lo que buscaba, el recibo del salón de fiestas donde se celebró la boda de mi hijo. 250,000 pesos, pagados en efectivo por Clara Mendoza. Recordé ese día con una claridad que me dolió en el alma. Camila había venido llorando a mi casa 3 meses antes de la boda. «Suegrita, estoy desesperada. Los papás de Álvaro prometieron ayudar con el salón, pero ahora dicen que no tienen tanto dinero junto. Si no pagamos el anticipo esta semana, perdemos la fecha y ya mandamos las invitaciones». Los padres de Álvaro, como si yo no fuera su madre, como si él hubiera brotado de la tierra por generación espontánea. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. «Son 250,000 pesos. Yo sé que es muchísimo dinero, pero…» No me dejó terminar la frase. Se lanzó a abrazarme, llorando como una niña. «Usted es la única que nos puede salvar, la única en quien confiamos». Esa noche no dormí. 250,000 pesos era más dinero del que había visto junto en mi vida. Pero era la boda de mi único hijo, mi oportunidad de demostrarle que siempre podría contar conmigo, sin importar las circunstancias. Vendí mi coche, un Chevy Cavalier 2010, que había comprado usado pero que era mi orgullo y mi independencia. Con ese coche había llevado a mi nieta a sus clases de natación, había ido al supermercado, había visitado la tumba de mi esposo todos los domingos. Lo vendí en la mitad de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido. No fue suficiente. Empeñé mi casa. La casita que mi esposo y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes y soñábamos con tener una familia. La casa donde nació Álvaro, donde dijo sus primeras palabras, donde corrió por primera vez. La convertí en garantía para un préstamo que sabía que me tomaría años pagar. Pero lo hice. Por amor. Por familia. Por esa ilusión de que algún día mi sacrificio sería valorado. El día de la boda, Camila lucía espectacular en su vestido de diseñador. El salón estaba decorado como un cuento de hadas, con flores importadas, y una cena de 5 tiempos que los invitados fotografiaron para sus redes sociales. Los mariachis tocaron hasta las 3 de la mañana, y la barra libre fluyó como si el dinero no existiera. Yo me senté en la mesa del fondo, junto a los tíos lejanos y los amigos de la primaria. Nadie mencionó que yo había pagado por esa fiesta. Nadie agradeció mi sacrificio. Ni siquiera hubo un brindis especial para la suegra que hizo posible esta celebración. Cuando el DJ anunció el vals de los novios, y vi a mi hijo bailar con su esposa bajo las luces que yo había apagado, sentí una mezcla de orgullo y vacío que no supe cómo interpretar. Después de la boda, las visitas empezaron a espaciarse. Primero vinieron cada domingo, luego cada 15 días, después una vez al mes. Siempre había una excusa: el trabajo de Álvaro, las clases de inglés de Camila, los compromisos sociales que yo no entendía. Pero cuando necesitaban algo, ahí estaba yo. Como cuando Camila se embarazó y necesitaron dinero para el parto en un hospital privado. Los seguros públicos son muy tardados, suegrita, y yo quiero que mi bebé nazca en las mejores condiciones. 30,000 pesos más.
del dinero que había juntado trabajando horas extra en la tintorería, planchando hasta que me dolían las manos y se me hinchaban los pies, o cuando quisieron remodelar la cocina de su departamento. Es que cuando nazca el bebé, necesitamos más espacio, y usted sabe que una cocina bonita es importante para la familia. 50,000 pesos que saqué de mi Afore, reduciendo mi pensión futura a prácticamente nada. O cuando Sofía cumplió 2 años y quisieron hacerle una fiesta como se merece. Las amigas de Camila van a llevar a sus hijos. No podemos quedar mal con una fiesta de barrio. Otros 20,000 pesos para un salón infantil, donde mi nieta ni siquiera se divirtió porque estaba más interesada en jugar con las cajas de los regalos que con los regalos mismos. Cada vez que abría mi cartera, cada vez que vaciaba mis ahorros, cada vez que empeñaba algo más, ellos me decían lo mismo. Ay, suegrita, usted es lo máximo. No sé cómo le vamos a pagar todo lo que hace por nosotros, pero nunca me pagaron. Ni con dinero, ni con respeto, ni siquiera con reconocimiento. Me levanté de la cama y caminé hasta la cocina. Sobre la mesa estaba mi teléfono, que había puesto en silencio desde que llegué del salón. Tenía 16 llamadas perdidas, 12 de números desconocidos, 3 de Álvaro y una de Camila. También tenía varios mensajes de WhatsApp. Los leí con una mezcla de curiosidad y pavor. Camila: suegrita, por favor contésteme. Necesitamos hablar. Álvaro: mamá, ¿por qué no contestas el teléfono? Estoy preocupado. Camila: sé que está molesta, pero tiene que entender que mi mamá estaba nerviosa por la celebración. Álvaro: mamá, Camila me contó lo que pasó. Por favor, no lo tome tan a pecho. El último mensaje había llegado hacía apenas 1 hora. Camila: suegrita, mi mamá dice que si usted quiere puede venir mañana a la casa a disculparse. Ella está dispuesta a perdonarla si reconoce que estuvo fuera de lugar. Leí ese mensaje 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente lo que decía. ¿Disculparme? ¿Perdonarme? ¿Reconocer que estuve fuera de lugar? Me senté en la silla de la cocina, la misma donde desayunaba sola cada mañana, donde comía sola cada tarde, donde cenaba sola cada noche desde que mi vida se había convertido en una serie de sacrificios no correspondidos. Por primera vez en 6 años, sentí algo que no había sentido antes. Rabia, no tristeza, no decepción, no autocompasión. Rabia pura, cristalina, ardiente. Rabia por cada peso que había dado sin que me lo pidieran. Rabia por cada humillación que había tragado en silencio. Rabia por cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías. Rabia por haber criado a un hijo que podía ver cómo humillaban a su madre y no mover un dedo para defenderla. Rabia por haber amado a una nuera que me veía como un cajero automático con sentimientos. Rabia por haberme convertido en una mujer invisible en mi propia familia. Tomé mi teléfono con manos que ya no temblaban. Marqué el número de Camila y esperé a que contestara. «Suegrita, qué bueno que llama. Estábamos muy preocupados por usted. Camila», dije con una voz que no reconocí como mía, «mañana necesito que vengas a mi casa. Tú sola. Tenemos que hablar. ¿Está usted bien?» Se oye rara. «Estoy perfectamente bien. Por primera vez en años, estoy perfectamente bien». Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Y soñé con mi madre, que me decía algo que había olvidado durante demasiado tiempo. «Mija, el amor que no se respeta no es amor, es esclavitud». Camila llegó a las 2 de la tarde del domingo, como habíamos acordado. La vi llegar desde la ventana de mi sala. Bajó de un Uber luciendo un conjunto de mezclilla que costaba más que mi renta mensual, revisando su teléfono mientras caminaba hacia mi puerta. Ni siquiera levantó la vista para ver las flores que había plantado en macetas junto a la entrada. Las mismas flores que antes le encantaba fotografiar para sus historias de Instagram. Cuando abrí la puerta, me saludó con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado a lo largo de los años. «Suegrita, ¿cómo amaneció? Se ve usted muy descansada». «Pasa», le dije sin devolverle la sonrisa. «Tenemos que hablar». Camila entró a mi casa con la familiaridad de quien se siente en su territorio. Se dirigió directamente al sillón donde siempre se sentaba.
el que estaba junto a la ventana para tener mejor luz cuando se tomaba selfies. Pero esta vez no sacó su teléfono. Algo en mi tono le había dicho que esta conversación sería diferente. Suegrita, antes que nada quiero pedirle una disculpa. Comenzó con esa voz dulce que usaba cuando quería conseguir algo. Lo que pasó anoche con mi mamá, ella estaba muy nerviosa por su nombramiento. Usted sabe cómo se pone cuando está estresada. Me senté frente a ella, en la silla donde solía sentarme a coser en las noches. La misma silla donde había bordado las sábanas para su ajuar de novia, donde había tejido las mantitas para Sofía cuando nació, donde había reparado la ropa de toda la familia durante años sin que nadie me lo pidiera. Camila, dije con una calma que me sorprendió, ¿tú sabías que tu mamá me iba a humillar anoche? Ella parpadeó varias veces, como si estuviera procesando una pregunta muy compleja. ¿Humillar? ¡Ay, suegrita! No sea exagerada. Mi mamá solo estaba... Bueno, usted sabe que ella viene de una familia muy tradicional. A veces es un poco directa, pero no lo hace con mala intención. ¿Directa? Sentí como la rabia de anoche comenzaba a hervir nuevamente en mi pecho. Me dijo que yo no significaba nada. Me comparó con una empleada doméstica. Me echó del salón como si fuera una intrusa. ¿Eso es ser directa? Camila suspiró y se acomodó en el sillón, cruzando las piernas con ese gesto elegante que había aprendido en sus clases de etiqueta. Mire, suegrita, yo entiendo que se haya sentido mal, pero también tiene que entender que... Bueno, ayer había gente muy importante. Empresarios, políticos, gente de sociedad. Mi mamá tenía que cuidar la imagen de la familia. ¿Y yo dañaba esa imagen? No se trata de eso. Camila desvió la mirada hacia la ventana. Es solo que... Bueno, usted y nosotros venimos de mundos muy diferentes. Y a veces eso se nota. Ahí estaba. La verdad que había estado escondida detrás de 6 años de suegrita querida. Y usted es lo máximo. Yo era una vergüenza para ellos. Una mancha en su imagen perfecta que había que mantener oculta cuando llegaban las ocasiones importantes. ¿Desde cuándo soy una vergüenza para ustedes, Camila? No diga eso. Usted no es una vergüenza. Es solo que... ¡Ay! ¿Cómo le explico? Se tocó el cabello con nerviosismo. Álvaro y yo nos movemos en círculos sociales muy específicos. La gente nos conoce por nuestro estilo de vida, por nuestras amistades, por los lugares donde nos ven. Y usted... Bueno, usted es más... sencilla. Como si la sencillez fuera una enfermedad contagiosa. Entiendo, dije, aunque en realidad estaba comenzando a entender cosas que jamás había querido ver. Y por eso necesitan que sea sencilla cuando tienen que pedirme dinero, pero invisible cuando tienen que presumir su estilo de vida. No sea injusta. Nosotros nunca le hemos pedido dinero. Usted siempre se ofrece a ayudarnos. ¿En serio? Me levanté y fui hasta el cajón donde guardaba mis recibos y documentos. Regresé con una carpeta llena de papeles. ¿Quieres que repasemos juntas todas las veces que me ofrecía ayudarlos? Puse sobre la mesa de centro el recibo del salón de su boda. Luego, el del hospital cuando nació Sofía. Después, los recibos de la remodelación de su cocina, de la fiesta de 2 años de mi nieta, del préstamo que saqué para la operación de su mamá. Camila miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Suegrita, usted sabe que todo eso lo hicimos por la familia, por Sofía, por darle lo mejor a nuestra hija. ¿Y qué me dieron a mí a cambio? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó callada por unos segundos, mirando sus manos perfectamente manicuradas. Le dimos nuestro cariño. La incluimos en nuestra familia. ¿Me incluyeron? Me reí, pero no fue una risa alegre. Camila, yo no he estado en su casa desde Navidad. Hace 8 meses. La última vez que vi a mi nieta fue hace 3 semanas. Y fue porque ustedes necesitaban que la cuidara mientras iban a Acapulco. Es que hemos estado muy ocupados. Muy ocupados para visitarme, pero nunca muy ocupados para pedirme dinero. Eso no es cierto, ¿no? Saqué mi teléfono y busqué nuestros últimos mensajes de WhatsApp. El 15 de enero me escribiste para pedirme dinero para la colegiatura de Sofía. El 22 de febrero para el seguro del coche. El 8 de marzo para los uniformes nuevos del colegio. ¿Cuál de estos mensajes no era para pedirme dinero? Camila se puso roja.
Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta lista. Suegrita, usted está sacando las cosas de proporción. ¿De proporción? Anoche tu madre me humilló frente a 100 personas. Mi propio hijo se quedó callado mientras me trataban como basura. Y ahora tú me dices que vaya a disculparme con ella. ¿Dónde están las proporciones, Camila? Se levantó del sillón con un movimiento brusco. ¿Sabe qué? Ya entiendo lo que pasa. Usted está celosa de mi mamá. Celosa porque ella tiene dinero y usted no. Celosa porque ella se mueve en sociedad y usted no. Por eso está haciendo todo este drama. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Pero esta vez, en lugar de dolerme, me dieron una claridad que no había tenido en años. Tienes razón, dije, y vi cómo su expresión cambió de triunfo a confusión. Estoy celosa, pero no de su dinero. Entonces, ¿de qué? Estoy celosa porque ella puede humillar a la madre de su yerno y al día siguiente recibir disculpas. Estoy celosa porque ella puede gastar en una fiesta lo que yo gano en 5 años y nadie la cuestiona. Estoy celosa porque ella tiene una hija que la defiende y yo tengo un hijo que se queda callado mientras me pisotean. Camila retrocedió como si mis palabras fueran fuego. Álvaro la ama. Nosotros la amamos. No, Camila. Ustedes aman mi dinero. Ustedes aman mi disponibilidad. Ustedes aman que nunca diga que no, que nunca ponga límites, que siempre esté aquí cuando me necesitan y que desaparezca cuando no me quieren cerca. Eso no es verdad, ¿no? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me invitaron a algo que no fuera para cuidar a Sofía o para pedirme dinero? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que Álvaro me llamó solo para saber cómo estoy? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tú me preguntaste si necesito ayuda con algo? Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Exacto, continué, porque para ustedes yo no soy una persona con necesidades, con sentimientos, con dignidad. Soy un recurso, un cajero automático con piernas que a veces cocina rico. ¡Oh, eso no es cierto! Usted está siendo muy injusta. ¿Injusta? ¿Sabes qué es injusto? Que haya vaciado mis ahorros para pagar la boda de mi hijo y que en esa boda me hayan sentado en la mesa del fondo. Que haya vendido las joyas de mi madre para salvar a la tuya y que ella me trate como si fuera su empleada. Que haya hipotecado mi casa para que ustedes vivan cómodamente y que ustedes se avergüencen de presentarme a sus amigos. Me acerqué a ella, que había palidecido completamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu mamá y yo, Camila? Que ella sí sabe cuánto vale. Y yo acabo de recordarlo. Suegrita, por favor, no se ponga así. Podemos arreglar esto. Mi mamá puede pedirle una disculpa si es tan importante para usted. No quiero su disculpa. Las disculpas forzadas no sirven para nada. Entonces, ¿qué quiere? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. ¿Qué quería? Durante años había querido amor, reconocimiento, respeto. Había querido ser tratada como familia y no como un recurso económico. Había querido que mi sacrificio fuera valorado, que mi generosidad fuera correspondida. Pero ahora me daba cuenta de que había estado pidiendo cosas que no se pueden exigir. El amor no se compra, el respeto no se mendiga, la dignidad no se negocia. Quiero que se vayan, dije finalmente. ¿Cómo? Quiero que tú y Álvaro se vayan de mi vida. Ya no quiero ser su cajero automático. Ya no quiero ser su niñera de emergencia. Ya no quiero ser la suegra sencilla que los avergüenza en público, pero que está disponible cuando necesitan algo. ¡Está loca! No puede hacer eso. Álvaro es su hijo. Mi hijo murió anoche, dije con una tranquilidad que me sorprendió. Murió cuando se quedó sentado viendo cómo humillaban a su madre sin mover un dedo para defenderla. El hombre que vi anoche no es mi hijo. Es un extraño que se parece a él. Camila comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de pánico. Por primera vez estaba viendo las consecuencias de años de abuso emocional y financiero. Suegrita, por favor, piénselo bien. Sofía la necesita. Es su nieta. Sofía tiene 4 años. En 10 años, cuando pueda entender lo que pasó, le explicaré por qué su abuela decidió respetarse a sí misma. Espero que para entonces ya haya aprendido a hacer lo mismo. No puede hacernos esto. Después de todo lo que hemos pasado juntas. ¿Todo lo que hemos pasado juntas? Me acerqué a la puerta principal y la abrí.
Camila, lo único que hemos pasado juntas han sido mis sacrificios y su ingratitud. Y eso se acabó hoy. Ella se quedó parada en medio de mi sala, llorando y temblando. Si se va por esa puerta sin disculparse por lo de anoche, sin reconocer que su familia me debe respeto, si se va sin prometerme que las cosas van a cambiar, no vuelva. Camila me miró con una mezcla de shock y furia. ¿En serio va a destruir nuestra relación por un malentendido? No voy a destruir nada. Ya estaba destruido. Yo solo me estoy dando cuenta. Camila caminó hacia la puerta con pasos vacilantes, como si esperara que en cualquier momento yo me fuera a retractar, que le pidiera perdón, que volviera a ser la suegra sumisa y disponible de siempre. Pero cuando llegó a la puerta y me vio parada ahí, firme y serena, entendió que algo había cambiado para siempre. «Se va a arrepentir de esto», me dijo con una voz que trataba de sonar amenazante, pero que solo sonaba asustada. «De muchas cosas me arrepiento, Camila, pero de esto no me voy a arrepentir nunca». Cerré la puerta detrás de ella y por primera vez en 6 años, mi casa se sintió realmente mía. Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos de mi vida, y también los más reveladores. Mi teléfono se quedó callado por primera vez en años. No hubo llamadas pidiendo que cuidara a Sofía porque Camila tenía una cita en el salón. No hubo mensajes urgentes sobre emergencias financieras que solo yo podía resolver. No hubo visitas sorpresa de Álvaro preguntando si tenía algo de comer, porque se le había olvidado ir al súper. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no me dolió. Me liberó. El lunes por la mañana me desperté sin prisa, sin esa sensación constante de estar esperando que alguien me necesitara para algo. Preparé mi café de olla en la pequeña olla de barro que mi madre me había heredado, la que Camila siempre criticaba porque dejaba sedimentos en el café. Me senté en mi patio trasero, entre mis plantas de geranio y bugambilia, y por primera vez en años realmente saboreé mi café. Estaba pensando en nada en particular cuando sonó el timbre. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que tal vez Álvaro había venido a hablar conmigo, a pedirme perdón, a reconocer que se había equivocado. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con el señor de la CFE que venía a leer el medidor. «Buenos días, señora. Vengo por la lectura de la luz». Mientras él hacía su trabajo, me di cuenta de algo que me sorprendió. Llevaba 3 días sin esperar nada de nadie. 3 días sin revisar mi teléfono cada 5 minutos, esperando mensajes que no llegaban. 3 días sin planear mi día alrededor de las posibles necesidades de otros. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Fui sola al centro de Coyoacán. Tomé el Metrobús desde la Roma Norte hasta Viveros, y de ahí caminé hasta el Zócalo. Hacía años que no recorría esas calles empedradas donde había paseado con mi esposo cuando éramos novios, donde habíamos llevado a Álvaro pequeño a comer churros y a ver los espectáculos callejeros. Me senté en una banca de la plaza, frente a la iglesia de San Juan Bautista, y observé a la gente pasar, parejas de todas las edades tomadas de la mano, familias con niños corriendo entre las palomas, ancianos jugando ajedrez bajo los árboles. Vida real, sin poses para Instagram, sin pretensiones sociales, solo gente viviendo sus vidas normales, sin avergonzarse de ser quienes eran. Fue ahí, sentada en esa banca, que tomé mi primera decisión concreta. Saqué mi teléfono y marqué el número del Banco Azteca donde tenía mi cuenta de ahorros. La cuenta que había vaciado tantas veces para solucionar las emergencias de Álvaro y Camila. Banco Azteca, buenas tardes. Soy Patricia. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes. Quiero cancelar una transferencia automática. Con mucho gusto. ¿Me puede proporcionar su número de cuenta? Le di mis datos y esperé mientras revisaba mi información. Veo que tiene una transferencia automática mensual de 3,000 pesos a la cuenta terminada en 4789. ¿Es esa la que quiere cancelar? 3,000 pesos mensuales. El dinero que había estado enviando a Álvaro desde que nació Sofía, para ayudar con los gastos del bebé. Sofía ya tenía 4 años, pero la transferencia había continuado porque siempre había una nueva razón. El aumento de la colegiatura, los gastos médicos, la gasolina para llevarla a sus clases de natación. Sí, esa es. Quiero cancelarla a partir de este mes. Perfecto, señora.
¿Hay algún motivo específico? A veces podemos ajustar la fecha o el monto. No. Solo cancélela, por favor. Cuando colgué, sentí algo parecido a lo que debe sentir un prisionero cuando le quitan las cadenas. 3,000 pesos mensuales que por primera vez en 4 años se quedarían en mi cuenta. 36,000 pesos al año, que podría usar en lo que yo quisiera, sin tener que justificar el gasto con nadie. El miércoles hice algo aún más radical. Fui al banco a solicitar información sobre mi casa. Desde que la había hipotecado para pagar la boda de Álvaro, había estado pagando una mensualidad que representaba más de la mitad de mi pensión. Durante 5 años había vivido con lo mínimo indispensable, comprando la comida más barata, usando la misma ropa hasta que se deshacía, negándome cualquier gusto personal, todo para poder pagar esa deuda que había contraído por amor. Señora Mendoza, me explicó el ejecutivo después de revisar mi expediente. Le quedan 12 mensualidades para liquidar completamente el préstamo. El saldo actual es de 120,000 pesos. 120,000 pesos. Una cantidad enorme para mí, pero por primera vez en años no me sentía agobiada por las matemáticas de mi vida, sin las transferencias mensuales a Álvaro, sin los préstamos de emergencia que nunca me devolvían, sin los gastos extras para regalos y celebraciones ajenas. Mi pensión podría alcanzar para más que solo sobrevivir. ¿Qué pasaría si quiero vender la casa antes de terminar de pagar? Pregunté. Tendría que liquidar el saldo pendiente con el dinero de la venta. Dependiendo del valor actual de la propiedad, podría quedarle una ganancia considerable. Esa noche, sola en mi casa, me puse a revisar páginas de internet de bienes raíces. Mi casita de 3 recámaras en la Roma Norte, con su pequeño patio y sus paredes llenas de recuerdos, valía mucho más de lo que había costado cuando la compramos hace 30 años. Mucho más, incluso, de lo que debía del préstamo. No era que quisiera vender mi casa. Era mi hogar, el lugar donde había sido feliz, donde había criado a mi hijo, donde guardaba todos mis recuerdos importantes. Pero por primera vez en años, saber que tenía opciones me hacía sentir poderosa. Ya no estaba atrapada por las circunstancias. Ya no era víctima de mi propia generosidad. El jueves por la mañana sonó mi teléfono. Era Álvaro. «Mamá, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa, preocupada. No era la voz del hijo que llamaba para saber cómo estaba su madre. Era la voz del hombre que había descubierto que su fuente de financiamiento se había secado. «Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?» «¿Cómo voy a estar?» Camila me contó lo que pasó el domingo. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Pero somos familia. No puedes cortar relaciones así nada más. Piensa en Sofía. Piensa en todo lo que hemos construido juntos». ¿Todo lo que habíamos construido juntos? ¿Se refería a la vida cómoda que él disfrutaba gracias a mi dinero? ¿A los muebles que yo había pagado? ¿A las vacaciones que yo había financiado? ¿Al estilo de vida que yo había hecho posible con mis sacrificios? Álvaro, ¿me puedes decir una sola cosa que hayamos construido juntos en los últimos 5 años que no haya sido pagada con mi dinero? Silencio al otro lado de la línea. Mamá, eso no es justo. Yo trabajo, tengo mi sueldo, tu sueldo que gastas en ti mismo mientras yo pago las colegiaturas de tu hija, los seguros de tu coche, las emergencias de tu esposa, los regalos para las fiestas de tus amigos. Tú te ofrecías a ayudarnos. ¿Me ofrecía? Álvaro, la última vez que me ofrecía a ayudarlos fue cuando me dijeron que se morían si no pagaban el seguro del coche en las próximas 24 horas. La vez anterior fue cuando Camila lloró diciendo que Sofía era la única niña de su salón que no tenía iPad. ¿Eso es ofrecerse o es chantaje emocional? Mamá, por favor, sabes que nosotros te queremos. Sabes que eres importante para nosotros. ¿Importante? Álvaro, tú viste cómo la madre de tu esposa me humilló frente a 100 personas y no dijiste una sola palabra en mi defensa. ¿Eso es importante para ustedes? Es complicado. Leonor estaba nerviosa. ¿Había mucha gente importante? ¿Más importante que tu madre? Otro silencio. Pero esta vez no era el silencio de quien busca las palabras correctas. Era el silencio de quien acaba de revelar involuntariamente la verdad. Álvaro,
Déjame preguntarte algo. Si en lugar de a mí hubieran humillado a Leonor, ¿Camila se habría quedado callada? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque... porque ella tiene dinero, y yo no. Porque ella se mueve en sociedad, y yo no. Porque ella puede costear abogados, y yo solo puedo llorar en silencio. ¡Ja! No es eso. Entonces, ¿qué es, Álvaro? Explícame por qué mi humillación es menos importante que la comodidad social de tu esposa. La conversación se alargó por media hora más, pero fue la misma discusión circular de siempre. Álvaro tratando de minimizar lo que había pasado. Yo recordándole cada vez que había puesto las necesidades de ellos antes que mi propia dignidad. Él prometiendo que las cosas iban a cambiar. Yo explicándole que ya era demasiado tarde para promesas. Mamá, me dijo finalmente. Si no cambias de opinión, vas a perder a tu familia. Álvaro, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Perdí a mi familia hace años, solo que no me había dado cuenta. Después de colgar, me serví un té de manzanilla y me senté en mi patio. Por primera vez en décadas, el futuro se extendía frente a mí como un territorio inexplorado. Ya no tenía que planear mi vida alrededor de las necesidades de otros. Ya no tenía que guardar dinero para las emergencias ajenas. Ya no tenía que medir mis palabras para no ofender a gente que no tenía problema en ofenderme. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené algo que realmente tenía ganas de comer. Unos chilaquiles verdes con pollo, que preparé solo para mí, sin preocuparme por si le gustarían a nadie más. Los comí despacio, saboreando cada bocado, acompañándolos con agua de Jamaica que preparé en mi jarra de vidrio, la que Camila tanto criticaba. Después de cenar, busqué en mis cajones algo que había guardado hacía meses, un folleto de clases para adultos mayores en el Centro Cultural de Coyoacán, clases de pintura, de baile, de computación, de inglés, actividades pensadas para gente como yo, que había dedicado su vida a otros y que de pronto se encontraba con tiempo y libertad para descubrir quién era realmente. Marqué con un círculo rojo la clase de pintura en acuarela que se impartía los martes y jueves por la mañana. Hacía 30 años que no tocaba un pincel, desde antes de que naciera Álvaro, cuando todavía soñaba con ser algo más que una madre y esposa. Al día siguiente, viernes, me inscribí en la clase. La profesora, una mujer de mi edad con el cabello completamente blanco y las manos manchadas de pintura, me recibió con una sonrisa genuina. ¡Qué bueno que se anima! Va a ver que la pintura es muy terapéutica. Muchas de nuestras alumnas dicen que es como meditar, pero con colores. Esa tarde, cuando regresé a casa con mi kit básico de acuarelas y mis primeros intentos de paisajes abstractos, mi casa se sintió diferente. No más vacía o más llena, sino más mía. Como si después de años de ser un hotel de paso para las necesidades de otros, finalmente hubiera vuelto a ser mi hogar. Puse mis pequeñas pinturas sobre la mesa del comedor y las contemplé mientras bebía mi café de olla. No eran obras maestras, ni siquiera eran particularmente buenas, pero eran mías. Las había hecho con mis manos, con mi tiempo, para mi propio disfrute. Por primera vez en años, no había pintado pensando en si le gustarían a Álvaro o si serían apropiadas para la decoración que prefería Camila. Las había pintado porque me daba la gana, porque tenía derecho a ocupar mi tiempo en algo que me hiciera feliz. Esa noche me acosté temprano, no porque tuviera que levantarme a cuidar a nadie al día siguiente, sino porque quería descansar bien para disfrutar mi sábado libre, mi sábado completamente mío, sin compromisos, sin obligaciones, sin nadie a quien complacer más que a mí misma. Y por primera vez en años, soñé con colores. El sábado por la mañana, mientras regaba mis geranios en el patio trasero, escuché el ruido de varias puertas de coche cerrándose al mismo tiempo frente a mi casa. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de algo parecido a la adrenalina. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Cuando abrí la puerta principal, me encontré con lo que parecía un consejo de guerra familiar. Álvaro estaba parado en el centro, con su traje de domingo y esa expresión seria que ponía cuando tenía que resolver problemas importantes en el trabajo. A su lado, Camila sostenía a Sofía en brazos.
mi nieta vestida con un vestido rosa que reconocí como uno que yo le había comprado para su cumpleaños. Detrás de ellos, como una sombra amenazante, estaba Leonor Montenegro, impecablemente arreglada incluso para esta visita de confrontación. Pero lo que más me impactó fue ver a la hermana de Álvaro, Patricia, que había venido desde Guadalajara. Patricia, que casi nunca visitaba, que siempre tenía compromisos importantes, que la mantenían alejada de las reuniones familiares, pero que aparentemente había encontrado tiempo para venir a regañarme. «Mamá», dijo Álvaro con esa voz de ejecutivo que usaba para las situaciones difíciles. «Tenemos que hablar. En serio». «Buenos días», respondí sin moverme de la entrada. «¿A qué debo el honor de esta visita tan numerosa?» Leonor se adelantó con esa elegancia fría que ya conocía muy bien. «Clara, venimos porque la situación se ha salido de control. Álvaro nos contó de su berrinche y creemos que es hora de que madure y regrese a la realidad». ¿Berrinche? ¿Mi decisión de defenderme era un berrinche? «Pasen», dije, abriéndoles la puerta completamente. «Pero límpiense los zapatos. Este es mi hogar y se respeta». Entraron en silencio a mi sala. Leonor miró a su alrededor con esa expresión de superioridad que parecía ser su estado natural, como si estuviera evaluando una propiedad que pensara comprar para demoler. Patricia se sentó en el sillón donde siempre se sentaba cuando era niña, pero ahora lo hacía con la rigidez de una visita formal. Camila siguió cargando a Sofía, usándola como escudo emocional. Álvaro se quedó de pie, como si fuera el jefe de una junta directiva. «Mamá, esto no puede seguir así. Patricia tuvo que dejar sus compromisos en Guadalajara para venir a hablar contigo. Camila está muy angustiada. Sofía te extraña. Y todo por un malentendido que se puede resolver si pones de tu parte». Me senté en mi silla de siempre, la que estaba junto a la ventana, y los miré uno por uno antes de hablar. «¿Un malentendido? Álvaro, ¿tu suegra diciéndome que no significó nada fue un malentendido?» Patricia intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado en sus años como gerente de recursos humanos. «Mamá, a todos nos han dicho cosas feas en algún momento, pero una persona madura no destruye las relaciones familiares por un comentario desafortunado». «¿Desafortunado?» Sentí como la rabia comenzaba a hervir nuevamente en mi pecho. «Patricia, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin que fuera para pedirme algo? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que llevas 2 años sin llamarme, excepto cuando necesitaste dinero para el enganche de tu coche. Tiene que ver con que no me invitaste a la fiesta de graduación de tu hijo porque, según tú, era un evento muy formal. Tiene que ver con que ahora apareces aquí no porque te preocupe mi bienestar, sino porque se está acabando el dinero fácil». Patricia se puso roja, pero Leonor la interrumpió antes de que pudiera responder. «Mire, Clara, vamos directo al grano. Yo sé que está dolida por lo que pasó en la fiesta. Tal vez me expresé de manera demasiado directa. Si eso la tranquiliza, estoy dispuesta a ofrecerle una disculpa». «¿Una disculpa?» Me reí, pero no fue una risa alegre, como la que se le da a un perro después de patearlo. «¿Una disculpa para que me calme y regrese a mi lugar?» «Exacto», exclamó Leonor, como si por fin hubiera entendido algo importante. «Ese es precisamente el problema. Usted no conoce su lugar. En esta familia yo soy la matriarca. Yo tengo la experiencia, los contactos, los recursos. Mi hija se casó con su hijo, no al revés. Las decisiones importantes se consultan conmigo». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Incluso Sofía dejó de moverse en los brazos de Camila. «¿Mi lugar?», pregunté con una voz peligrosamente calmada. «¿Cuál es mi lugar exactamente, señora Montenegro?» «Su lugar es el de suegra. Una figura de apoyo, no de liderazgo. Usted puede ayudar con los gastos cuando se lo pidan, puede cuidar a la niña cuando sea necesario, puede hacer las comidas familiares. Pero las decisiones sobre cómo se educa a Sofía, sobre dónde vive la familia, sobre con quién se relacionan socialmente, esas decisiones me corresponden a mí». Se hizo otro silencio. Álvaro miraba el piso. Patricia revisaba su teléfono. Camila mecía nerviosamente a Sofía. «Entiendo», dije finalmente. «Entonces mi lugar es pagar y callar.
financiar y desaparecer. Ser útil pero invisible. Exactamente. Leonor sonrió como si acabara de explicarle matemáticas básicas a una niña. Me da gusto ver que por fin entiende cómo funcionan las cosas. Me levanté de mi silla y caminé hasta el librero donde guardaba mis documentos importantes. Saqué la carpeta que había mostrado a Camila días atrás y la puse sobre la mesa de centro. Ya que todos están aquí, creo que es momento de que sepan exactamente cuál ha sido mi lugar en esta familia durante los últimos 6 años. Abrí la carpeta y empecé a sacar los recibos, uno por uno. Boda de Álvaro y Camila, 250,000 pesos. Pagados por mí después de vender mi coche y empeñar mi casa. Puse el recibo sobre la mesa. Leonor lo miró como si fuera una serpiente. Nacimiento de Sofía, 30,000 pesos para el hospital privado. Pagados por mí con el dinero que tenía ahorrado para mi jubilación. Otro recibo sobre la mesa. Remodelación de la cocina, 50,000 pesos. Sacados de mi Afore, reduciendo mi pensión para el resto de mi vida. Tu operación de Leonor. 250,000 pesos, pagados con la venta de las joyas de mi madre y mi abuela. Las únicas cosas de valor que me quedaban de mi familia. Este último recibo causó una reacción inmediata. Patricia se irguió en su asiento. Álvaro levantó la vista del piso por primera vez. Camila se puso pálida. Pero Leonor, la mujer cuya vida yo había salvado con mi sacrificio, me miró con desprecio. ¿Y qué quiere? ¿Una medalla? ¿Un reconocimiento público? Eso es lo que hace la familia. Se apoya mutuamente. ¿Apoyo mutuo? Saqué mi teléfono y busqué mis mensajes de WhatsApp. Leonor, ¿usted me ha preguntado alguna vez si necesito ayuda? ¿Se ha ofrecido a pagarme la luz cuando no me alcanza? ¿Ha venido a visitarme cuando estoy enferma? Eso es diferente. Yo tengo responsabilidades más importantes. ¿Más importantes que la mujer que salvó su vida? Usted no me salvó la vida. Yo tengo seguro médico. ¿En serio? Me volteé hacia Camila. Camila, dile a tu mamá por qué necesitabas mi dinero para su operación si tenía seguro médico. Camila bajó la cabeza. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. ¿Camila? Insistió Leonor con una voz que comenzaba a perder su seguridad. Es que el seguro no cubría el hospital que queríamos, murmuró Camila. Y queríamos que tuvieras el mejor tratamiento posible. ¿Me estás diciendo que me mentiste? La voz de Leonor había subido una octava. No mentí. Solo omití algunos detalles. Patricia intentó intervenir para calmar los ánimos. Mamá, creo que todos estamos perdiendo el punto aquí. El asunto es que... ¿El punto? La interrumpí con una voz que no reconocí como mía. Patricia. El punto es que durante 6 años he sido la fuente secreta de financiamiento de esta familia. He pagado bodas, hospitales, colegiaturas, vacaciones, caprichos y emergencias inventadas. Y a cambio he recibido humillaciones, mentiras, manipulación emocional y desprecio. Eso no es cierto, protestó Álvaro. ¿No? Álvaro, dime una sola vez en los últimos 2 años que hayas venido a visitarme sin necesitar algo. Una sola vez que me hayas llamado solo para saber cómo estoy. Silencio. ¿Una sola vez que hayas defendido a tu madre cuando alguien la estaba insultando? Más silencio. ¿Una sola vez que hayas dicho, no, mi mamá ya ha hecho suficiente por nosotros? El silencio se volvió sepulcral. Me acerqué a Leonor, que por primera vez desde que la conocía no irradiaba esa confianza imperante. Señora Montenegro, usted tiene razón en una cosa. Yo no conozco mi lugar. Durante 6 años mi lugar fue el de la suegra invisible que pagaba las cuentas sin hacer preguntas. Mi lugar fue el de la abuela conveniente que cuidaba a Sofía cuando ustedes tenían planes más importantes. Mi lugar fue el de la mujer que se sacrificaba en silencio para que ustedes pudieran vivir por encima de sus posibilidades. Caminé hacia la ventana y contemplé mi pequeño jardín por un momento antes de continuar. Pero ya encontré cuál es mi verdadero lugar. Mi lugar es en mi propia vida, tomando mis propias decisiones, gastando mi dinero en lo que se me dé la gana, sin pedirle permiso a nadie. Me volteé para mirarlos a todos. Mi lugar es siendo feliz, con o sin ustedes. Preferiblemente sin ustedes. «¡No puedes hacer esto!», gritó Camila, finalmente perdiendo la compostura. «Sofía te necesita. Somos tu familia».
Sofía necesita abuela cuando están desesperados por niñera gratis. Y ustedes son mi familia cuando necesitan dinero. Pero cuando necesito respeto, cuando necesito apoyo, cuando necesito que alguien me defienda, entonces soy una extraña. Álvaro se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, sé que me equivoqué, sé que no te defendí como debía, pero podemos cambiar, podemos ser mejores. ¿Podemos? ¿Como cuando podíamos invitarme a la fiesta de Sofía pero me dejaron cuidándola en casa? ¿Como cuando podíamos incluirme en las vacaciones familiares pero siempre había alguna razón para que no fuera? ¿Como cuando podían presentarme con sus amigos pero siempre resultaba que yo no encajaba con el ambiente? Eso va a cambiar, te lo prometo. No, Álvaro, las promesas se acabaron, los cambios se acabaron, las oportunidades se acabaron. Leonor se levantó con toda la dignidad que pudo reunir. Muy bien, Clara, usted gana, pero no venga llorando cuando se dé cuenta de que sin nosotros no es nadie. Señora Montenegro, le dije con una sonrisa que se sintió liberadora. Sin ustedes, soy exactamente quien siempre debí ser. Una mujer que se respeta a sí misma. Uno por uno fueron saliendo de mi casa. Patricia con su indignación empresarial, Leonor con su orgullo herido, Camila cargando a Sofía y murmurando promesas de que esto no se iba a quedar así. Álvaro fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y me miró con una tristeza que tal vez era genuina. Mamá, eres mi madre. Siempre vas a ser mi madre. Eso no puede cambiar. Tienes razón, Álvaro. Siempre voy a ser tu madre. Pero a partir de ahora, voy a ser una madre que se respeta a sí misma. Y si tú no puedes amar y respetar a esa versión de mí, entonces tal vez el problema no soy yo. Cerré la puerta detrás de él y me quedé parada en mi sala, rodeada del eco de 6 años de relaciones tóxicas que finalmente habían llegado a su fin. Por primera vez en décadas, el silencio de mi casa no me asustó. Me abrazó como un viejo amigo que había estado esperando pacientemente a que yo estuviera lista para su compañía. Los días que siguieron al confronto familiar fueron como despertar después de 30 años de caminar dormida. Era como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona y de pronto hubiera recordado quién era yo realmente. Antes de convertirme en la madre perfecta, la suegra disponible, el cajero automático con sentimientos. El lunes por la mañana me levanté sin prisa, sin esa sensación constante de urgencia que había definido mis mañanas durante años. No tenía que preparar el desayuno para Álvaro cuando venía de pasada al trabajo. No tenía que planear mi día alrededor de los posibles requerimientos de Camila. No tenía que guardar energía para cuidar a Sofía si surgía alguna emergencia de último minuto. Preparé mi café de olla despacio, saboreando el aroma a canela que llenaba mi cocina. Me senté en mi patio con la taza entre las manos y observé realmente mis plantas por primera vez en meses. Los geranios estaban floreciendo espléndidamente. Las bugambilias habían crecido tanto que casi cubrían la pared del fondo, y había pequeños brotes en las macetas de hierbas aromáticas que había plantado pero que nunca había tenido tiempo de cuidar apropiadamente. Ese día tomé mi segunda decisión revolucionaria. Fui al centro comercial Parque Delta y me compré ropa nueva. No ropa práctica, no ropa barata, no ropa que fuera apropiada para mi edad o que no ofendiera a nadie. Me compré un vestido azul turquesa que me gustó desde el momento en que lo vi en el aparador. Unos zapatos cómodos pero elegantes que hacían que mis piernas se vieran más largas, y una blusa blanca de algodón que era sencilla pero me hacía sentir fresca y renovada. Cuando la vendedora, una chica joven con una sonrisa genuina, me dijo: «Se ve usted hermosa, señora. Ese color le queda perfecto». Sentí algo que había olvidado que existía. Orgullo en mi propia apariencia. No orgullo por cumplir las expectativas de otros, sino orgullo por gustarme a mí misma. Esa misma tarde fui al salón de belleza de Doña Mercedes, en la esquina de mi colonia. Doña Mercedes tenía mi edad, pero se veía 10 años menor, con su cabello perfectamente peinado y sus uñas siempre impecables. «Ay, Clara, qué gusto verte. Hacía meses que no venías», me saludó mientras me acomodaba en su silla. «He estado ocupada con la familia», le expliqué, «pero ya tengo tiempo para mí».
¡Qué bueno! ¿Qué te hago? Lo que usted considere. Sorpréndame. Doña Mercedes sonrió como si le hubiera dado el mejor regalo del mundo. ¡Ay, qué emoción! Mira, tienes un cabello hermoso, solo que lo has tenido igual durante años. ¿Te animas a un cambio? 2 horas después salí del salón con un corte moderno que enmarcaba mi rostro, mechas sutiles que iluminaban mi cabello canoso, y una manicura en un tono coral que jamás me había atrevido a usar, porque Camila siempre decía que los colores fuertes no son apropiados para señoras mayores. Cuando me vi en el espejo de mi casa, casi no me reconocí. No es que me viera más joven, sino que me veía más viva, como si hubiera estado apagada durante años y alguien hubiera encontrado el interruptor correcto. El martes fui a mi segunda clase de pintura en acuarela. Esta vez no llegué nerviosa y disculpándome por ocupar espacio, como había hecho la semana anterior. Llegué con confianza, con mi nuevo corte de cabello y mi blusa blanca, sintiéndome genuinamente emocionada por aprender algo nuevo. La profesora, Elena, me recibió con una sonrisa cálida. Clara, qué cambio tan hermoso. Se ve usted radiante. Me siento radiante, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era cierto. Esa mañana pintamos flores silvestres. Elena nos enseñó cómo mezclar los colores para lograr tonos que no existían en la paleta básica, cómo dejar que la pintura fluyera naturalmente por el papel, cómo aceptar los errores como parte del proceso creativo. El arte no es perfección, nos explicó mientras demostraba una técnica de difuminado. El arte es expresión, es honestidad, es decirse a uno mismo, esto es lo que siento, y está bien sentirlo. Mientras pintaba una amapola roja que se extendía por el papel de maneras que no había planeado, entendí que Elena no solo estaba hablando de pintura, estaba hablando de la vida. Al final de la clase, cuando comparamos nuestras obras, me di cuenta de que por primera vez en décadas había creado algo que era completamente mío. No había pintado pensando en si le gustaría a alguien más, si sería apropiado para colgar en algún lugar específico, si cumplía con las expectativas de nadie. Había pintado porque quería hacerlo, porque me divertía, porque me hacía feliz. ¿Puedo preguntarte algo, Clara?, me dijo Elena mientras guardábamos nuestros materiales. Por supuesto. Has cambiado mucho desde la semana pasada. No solo tu apariencia, sino tu energía. Se nota más libre. ¿Pasó algo especial? Decidí dejar de vivir para otros y empezar a vivir para mí. Le respondí con una simplicidad que me sorprendió. Elena sonrió como si hubiera recibido la respuesta más sabia del mundo. ¡Qué maravilloso! ¿Y cómo se siente? Aterrador y hermoso al mismo tiempo. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de la Roma Norte con mis pinturas bajo el brazo, me detuve frente a la vitrina de una agencia de viajes. Había un cartel grande que promocionaba viajes a Oaxaca. Descubre los tesoros artesanales de México. Tours de una semana con todo incluido. Oaxaca. Un lugar del que había oído hablar toda mi vida pero que nunca había visitado. Entré a la agencia como si fuera la cosa más natural del mundo. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Me interesa el tour a Oaxaca. ¿Para cuándo tienen disponibilidad? La agente, una mujer joven con una sonrisa profesional, revisó su computadora. Tenemos salidas cada viernes. El próximo viernes todavía tenemos cupo. Son 7 días, 6 noches, incluye hotel, desayunos, transporte y visitas guiadas a talleres de artesanos, zonas arqueológicas y mercados tradicionales. ¿Cuánto cuesta? 12,000 pesos por persona, todo incluido. 12,000 pesos. Una cantidad que hace 2 semanas me habría parecido imposible de gastar en mí misma. Una cantidad que habría significado meses de ahorros y de sentirme culpable por cada peso desperdiciado en mi propio disfrute. ¿Puedo pagar con tarjeta? Por supuesto. Firmé el contrato de viaje con una sensación de euforia que no había experimentado en años. No consulté con nadie. No pedí permiso. No busqué justificaciones o razones válidas para gastarme ese dinero. Simplemente decidí que quería conocer Oaxaca y me inscribí en el tour. El miércoles por la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté escuché una voz familiar.
Clara, soy Carmen. ¿Te acuerdas de mí? Carmen Vázquez. Carmen, mi compañera de la preparatoria, mi mejor amiga durante la adolescencia. No habíamos hablado en más de 10 años, desde que nuestras vidas tomaron caminos tan diferentes que parecía que no teníamos nada en común. ¡Oh, Carmen! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo conseguiste mi número? Le pregunté a mi prima Rosa. ¿Te acuerdas de ella? Trabajó contigo en la tintorería hace algunos años. Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vida? Bien, bien. Oye, te llamo porque el sábado es la reunión de exalumnas de nuestra generación. Se va a hacer en el salón de eventos del Hotel Presidente. Van a ir muchas de las chicas con las que estudiamos. ¿Te animas a venir? Una reunión de exalumnas. En otro momento de mi vida, habría encontrado 1000 excusas para no ir. Que no tenía ropa apropiada, que me sentiría fuera de lugar, que seguramente todas las demás estaban mejor que yo, que tendría que cuidar a Sofía, que Álvaro podría necesitarme, que no valía la pena gastar dinero en esas cosas. ¿Sabes qué? Sí, me encantaría ir. En serio, qué emoción. Ya verás que va a estar padrísimo. Vamos a ponernos al día, a recordar viejos tiempos, a reírnos como cuando éramos chamacos. El sábado por la noche, me puse mi vestido azul turquesa nuevo. Me maquillé con más cuidado del que había puesto en años y me dirigí al Hotel Presidente. Cuando llegué al salón de eventos, me quedé parada en la entrada por unos segundos, respirando profundo y recordándome que tenía el mismo derecho que cualquiera de estar ahí. El salón estaba lleno de mujeres de mi edad, algunas que reconocí inmediatamente a pesar de los años, otras que tuve que mirar 2 veces antes de identificar. Había abogadas, doctoras, maestras, empresarias, amas de casa, artistas, mujeres que habían tomado caminos muy diferentes pero que compartían el vínculo común de la juventud vivida juntas. Carmen me vio desde el otro lado del salón y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «¡Clara! ¡Estás guapísima! ¿Qué te hiciste? Te ves increíble». Decidí cuidarme un poco más, le dije, sintiendo que la sonrisa me salía natural y sincera. Te ves, no sé, más joven, más feliz. ¿Pasa algo especial en tu vida? Sí, respondí sin dudarlo. Decidí ser feliz. Esa noche bailé canciones que no había escuchado en décadas. Me reí hasta que me dolió el estómago. Recordé sueños que había tenido a los 18 años y que había enterrado bajo décadas de responsabilidades. Y conocí a mujeres extraordinarias que habían sido mis compañeras de clase, pero que no había apreciado realmente cuando éramos jóvenes. ¿Sabes qué me llama la atención?, me dijo Carmen mientras nos tomábamos una foto grupal al final de la noche. Todas estamos en los 60, pero muchas parecemos más felices y seguras ahora que cuando teníamos 20 años. Tal vez porque por fin sabemos quiénes somos, le respondí. O tal vez porque por fin nos dimos permiso de ser quienes somos, añadió Rosa, que se había unido a nuestra conversación. Cuando regresé a casa esa noche, me senté en mi sala y miré las fotos que había tomado durante la velada. En cada una de ellas me veía diferente a como me había visto en los últimos años. No más joven necesariamente, sino más presente, como si durante años hubiera estado viviendo en una versión difuminada de mí misma, y de pronto hubiera recuperado el enfoque. El domingo por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi patio, mi teléfono sonó. Era Álvaro. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?» «Confundido, muy confundido. Carmen Vázquez subió fotos a Facebook de la reunión de anoche. Te veías muy feliz. Estaba muy feliz. Mamá, ¿de verdad estás bien? ¿De verdad no nos necesitas?» Era una pregunta cargada de tantas cosas que no dijo. ¿De verdad puedes ser feliz sin nosotros? ¿De verdad no vas a regresar suplicando que te incluyamos en la familia? ¿De verdad puedes vivir sin ser nuestro recurso de emergencia? Álvaro, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Estoy mejor que bien. Por primera vez en años, estoy viviendo mi propia vida. Pero, ¿y si te necesitamos? Entonces van a tener que encontrar otra solución, como hacen todos los adultos responsables cuando tienen problemas. Después de colgar, terminé mi desayuno en paz. En una semana me iría a Oaxaca, sola,
a descubrir lugares que nunca había visto y a hacer cosas que nunca había hecho. Ya no era la mujer que se definía por lo que podía dar a otros, sino por lo que podía disfrutar por sí misma. Y por primera vez en décadas, el futuro se extendía frente a mí como un lienzo en blanco, esperando a que decidiera qué quería pintar en él. 6 meses después, mientras escribo esto desde la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, veo el atardecer pintando el cielo de colores que antes no sabía que existían. Naranja intenso que se difumina hacia rosa coral, púrpura profundo que se mezcla con dorado, azul añil que abraza las montañas en la distancia. Es el mismo tipo de atardecer que veía desde mi patio en la Roma Norte, pero ahora lo veo con ojos diferentes. Ojos que han aprendido a valorar la belleza por sí misma, no por lo que representa o lo que otros puedan pensar de ella. Vendí mi casa de la Ciudad de México en abril. Fue una decisión que tomé después de regresar de Oaxaca, donde había pasado 7 días descubriendo no solo los talleres de artesanos y las zonas arqueológicas, sino descubriéndome a mí misma como una mujer capaz de viajar sola, de hacer amigos nuevos, de sentirse cómoda con su propia compañía. En Oaxaca conocí a Marina, una ceramista de 68 años, que había dejado su trabajo como contadora para dedicarse al arte, después de que sus hijos crecieron y ya no la necesitaran. Marina tenía una casita en San Miguel de Allende, donde pasaba las temporadas pintando y enseñando cerámica a turistas extranjeros. ¿Sabes qué es lo más difícil de reinventarse a los 60? Me preguntó una tarde, mientras moldeaba un jarrón con una destreza que había desarrollado en solo 5 años. No es aprender cosas nuevas, no es empezar de cero, es dejar de sentirse culpable por ser feliz. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante semanas. Culpable por ser feliz. Era exactamente lo que había sentido durante mis primeros días de libertad, como si no tuviera derecho a disfrutar mi vida mientras mi familia estaba sufriendo las consecuencias de mi decisión. Pero la culpa se fue desvaneciendo poco a poco, especialmente cuando me di cuenta de que su sufrimiento no tenía que ver con extrañarme, sino con tener que resolver sus problemas financieros sin mi ayuda. Los mensajes que ocasionalmente recibía de Camila no decían «te extrañamos» o «queremos que regreses porque te amamos». Decían «la colegiatura de Sofía se vence mañana» o «se descompuso el coche y necesitamos dinero para arreglarlo». La venta de mi casa me dejó una ganancia de casi 800,000 pesos después de liquidar el préstamo que había sacado para la boda de Álvaro. 800,000 pesos que por primera vez en mi vida eran completamente míos, sin obligaciones hacia nadie, sin compromisos familiares que los reclamaran. Con una parte de ese dinero compré esta casita de 2 recámaras en San Miguel de Allende, con su terraza llena de flores, su cocina pequeña pero suficiente para una persona que cocina por placer y no por obligación, y su estudio donde ahora pinto acuarelas que vendo en las galerías locales. No me ha vuelto millonaria, pero me ha dado algo mucho más valioso: la satisfacción de crear belleza con mis propias manos y de que otros valoren esa belleza lo suficiente como para pagarla. El resto del dinero lo invertí siguiendo el consejo de un asesor financiero independiente, no para acumularlo para mis hijos como había hecho toda la vida, sino para asegurar mi propia jubilación, para garantizar que nunca más tendría que depender económicamente de personas que veían mi necesidad como una carga y mi generosidad como un derecho. La vida aquí es diferente, más lenta, más consciente, más mía. Me levanto cuando mi cuerpo me dice que es hora de levantarme, no cuando alguien más necesita que esté disponible. Desayuno en mi terraza leyendo libros que había querido leer durante décadas, pero para los que nunca había tenido tiempo. Voy a clases de yoga con otras mujeres de mi edad que también están redescubriéndose, que también están aprendiendo que la vida no se acaba cuando los hijos crecen o cuando las relaciones tóxicas terminan. Tengo amigos nuevos. Mercedes, que da clases de cocina oaxaqueña y que me enseñó a hacer mole con más de 20 ingredientes. Robert, un jubilado canadiense que organiza caminatas por las montañas y que me ha mostrado rincones de México que nunca supe que existían. Elena, sí, la misma Elena de las clases de acuarela, que se vino a vivir a San Miguel hace 3 meses porque
Ya era hora de que las artistas nos apoyáramos mutuamente. Y sí, a veces me siento sola, pero he aprendido que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Cuando me siento sola aquí, es porque estoy procesando emociones, reflexionando sobre mi vida, o simplemente disfrutando el silencio después de décadas de ruido constante. Cuando me sentía sola en la Ciudad de México, era porque estaba rodeada de gente que me necesitaba pero que no me veía realmente, que me hablaba pero que no me escuchaba, que me tenía presente pero que no me valoraba. Hace 3 semanas recibí una llamada inesperada. Era Sofía. ¿Abuela Clara? Mi corazón se detuvo. La voz de mi nieta, ya no la de una niña de 4 años, sino la de una pequeña de casi 5, que habla con más claridad y seguridad. Sofía, mi amor, ¿cómo conseguiste mi teléfono? Se lo pedí a papi. Le dije que quería hablarle porque la extraño mucho. Conversamos durante 20 minutos. Me contó de su nueva escuela, de sus amigas, de que había aprendido a andar en bicicleta, de que había perdido un diente. Cosas normales, cotidianas, hermosas por su simplicidad. Abuela, ¿es cierto que ya no nos puede ver porque se enojó con nosotros? La pregunta me partió el corazón, pero me obligó a ser honesta de una manera apropiada para su edad. No me enojé contigo, mi amor. Nunca me podría enojar contigo. A veces los adultos tienen problemas entre ellos y necesitan tiempo para resolverlos. ¿Va a regresar? No sé, Sofía, pero quiero que sepas que te amo mucho y que cuando seas más grande, si quieres conocerme, siempre vas a poder encontrarme. Después de esa llamada lloré durante horas, no de arrepentimiento, sino de una tristeza limpia, genuina, por todo lo que había perdido pero que había tenido que perder para ganar mi dignidad. Es posible amar a alguien y al mismo tiempo reconocer que no puedes estar cerca de esa persona sin lastimarte. Es posible extrañar una relación y simultáneamente saber que esa relación era tóxica y que alejarse fue la decisión correcta. Hace una semana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de Patricia, mi hija. El asunto decía: Reflexiones de una hermana arrepentida. Mamá, comenzaba el mensaje, me he tardado meses en escribirte porque no sabía qué decir. Primero estaba enojada contigo por hacer un drama innecesario. Después estaba confundida porque no entendía por qué habías reaccionado así. Pero hace 2 semanas fui a terapia por primera vez en mi vida, y mi psicóloga me ayudó a ver cosas que había estado ignorando durante años. Tiene razón. Todos te usamos. Yo también. Cada vez que te llamaba era para pedirte algo, nunca para darte algo. Cada vez que te veía era porque necesitaba algo de ti, nunca porque quisiera pasar tiempo contigo. Y lo peor es que me convencí de que eso era normal, que esa era la función de las madres, estar disponibles para sus hijos sin importar la edad. No sé si puedes perdonarme. No sé si quieres tener una relación conmigo después de todo lo que pasó. Pero quería que supieras que ya no te veo como la mamá que tiene que resolver mis problemas. Te veo como la mujer valiente que tuvo que alejarse de su familia para encontrarse a sí misma. Y te admiro por eso, aunque me haya tardado tanto tiempo en entenderlo. Si algún día quieres intentar conocernos de nuevo, esta vez como adultos que se respetan mutuamente, estaré aquí. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Mi respuesta fue breve. Patricia, gracias por escribirme. Gracias por ir a terapia. Gracias por entender. Cuando sientes que puedes conocerme sin necesitar nada de mí, cuando sientes que puedes amarme sin condiciones, estaré aquí. Te amo. Pero ahora me amo más a mí misma. Y eso es lo más sano que he hecho en mi vida. De Álvaro no he sabido nada directamente, aunque a través de conocidos mutuos me he enterado de que tuvo que buscar un segundo trabajo para cubrir los gastos que yo solía cubrir, que Camila tuvo que regresar a trabajar después de años de ser ama de casa, que tuvieron que cambiarse a un departamento más pequeño y cambiar a Sofía de colegio privado a uno público. No siento satisfacción por sus dificultades, pero tampoco siento culpa. Las decisiones tienen consecuencias, y ellos están enfrentando las consecuencias de haber construido un estilo de vida basado en mis sacrificios. Esta mañana, mientras pintaba una acuarela de la vista desde mi terraza, me llegó un WhatsApp de Carmen, mi amiga de la preparatoria. Clara,
¿Viste las fotos que subí de la exposición de arte local? Ahí está tu pintura. La del atardecer en San Miguel. Qué orgullo me da presumir que conozco a la artista. Era cierto. Una de mis acuarelas había sido seleccionada para una exposición colectiva en una galería del Centro Histórico de San Miguel. Atardecer en mi terraza, se llamaba. Y alguien la había comprado por 3,000 pesos. 3,000 pesos que representaban mucho más que dinero. Representaban el reconocimiento de que yo tenía talento, de que podía crear belleza, de que mi visión del mundo tenía valor. Ayer, en mi clase de yoga, la instructora nos pidió que compartiéramos algo por lo que nos sintiéramos agradecidas. Cuando llegó mi turno, dije, me siento agradecida por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Después de la clase, Mercedes se me acercó. Clara, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Te arrepientes de haber dejado a tu familia? No dejé a mi familia, Mercedes. Mi familia me dejó a mí hace años. Solo que yo tardé mucho tiempo en darme cuenta. Lo que hice fue dejar de fingir que éramos familia cuando solo era una proveedora de servicios emocionales y financieros. Ahora, mientras el sol se oculta detrás de las montañas y la temperatura comienza a bajar en esta terraza que es mía, completamente mía, reflexiono sobre estos 6 meses de liberación. No ha sido fácil. Ha habido días de soledad, días de dudas, días de extrañar incluso las relaciones tóxicas porque al menos eran familiares. Pero también ha habido días de una felicidad tan pura, tan genuina, que me han hecho entender que todo el dolor valió la pena. He aprendido que el amor verdadero no pide sacrificios constantes, que la familia verdadera no condiciona su cariño a tu disponibilidad económica, que el respeto no es algo que se mendiga, sino algo que se da y se recibe naturalmente cuando existe amor genuino. He aprendido que a los 63 años puedes empezar una vida nueva si tienes el valor de soltar la vida que ya no te sirve, que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando no tienes que ser lo que otros necesitan que seas. Y sobre todo, he aprendido que la libertad no es la ausencia de relaciones, sino la presencia de relaciones que suman en lugar de restar, que nutren en lugar de agotar, que celebran tu existencia en lugar de solo necesitar tus servicios. Mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que esta historia no termina aquí. Esta historia apenas comienza. Porque por primera vez en décadas, el futuro es una página en blanco que puedo llenar con lo que yo elija, no con lo que otros necesiten de mí. ¿Alguna vez has sentido que vives para todos, menos para ti mismo? ¿Conoces a alguien que ha sacrificado tanto por su familia, que se ha perdido en el camino? Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, compártele este video. A veces, la historia de una persona puede ser el empujón que otra necesita para empezar a respetarse a sí misma. Dale like si crees que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo, y suscríbete para que este mensaje llegue a quien necesita oírlo. Porque todos merecemos una vida donde seamos protagonistas de nuestra propia historia, no solo personajes secundarios en las historias de otros.